Hermanos, que Dios bendiga a la iglesia en esta preciosa mañana. Amén. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias allá en el libro del Génesis, capítulo número 26. Libro del Génesis, capítulo número 26. Vamos a continuar con el estudio, ¿sí?, de la palabra de nuestro Dios. Para ello abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 26. Verso 1, ¿sí?, hasta el versículo número 6. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta mañana. Permítenos ahora, oh Dios, en este tiempo, poder disponer nuestras vidas para aprender de tu palabra. Señor amado, sé propicio a nuestras necesidades espirituales, físicas y materiales, mi Dios. Conforme a tu misericordia, extiende en este tiempo, Señor, a tu Santo Espíritu para que nos abrigue, nos ayude, Padre, nos prepare en toda buena palabra, para ser obreros, mi Dios, Padre, listos para poder obrar conforme a tus misericordias en nuestras propias vidas y en la vida de nuestros amados hermanos y nuestros prójimos. Señor, bendice también a nuestros niños de la escuela bíblica dominical, que cada maestro y maestra también puedan encontrar en ti, Padre, la destreza necesaria para que los niños puedan asimilar las enseñanzas que tú, Señor, se las has preparado. Te lo pedimos, mi Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y te damos gracias. Amén y amén. Génesis capítulo número 26. Recordando, mi querido hermano, sí, que hemos estado analizando el libro del Génesis de una manera progresiva. Cada domingo, sí, Génesis ha sido analizado en función de sus enseñanzas. En Génesis 26, verso número 1, vamos a analizar el texto y a ir avanzando, sí, desarrollándolo de acuerdo también ya a la previa que se hizo el domingo, sí, anterior. Dice la Biblia: después hubo hambre, ¿en dónde? En la tierra. Algo habíamos mencionado con respecto a esto. Sí, por lo general las grandes hambrunas se derivaban de sequías. Es decir, que de alguna manera Dios permitía que no lloviera sobre la tierra, y eso ocasionaba, sí, una gran calamidad en toda la región donde vivía no solamente Abraham en su debido momento, sino también Isaac, su hijo.
La Biblia dice en el verso número 26, capítulo 26, verso 1, hubo además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Recordemos, mis queridos hermanos, que algo muy similar también ya experimentaba Abraham. Verso número 1. Y se fue Isaac hacia, dice ahí, a Abimelech, rey de Gerar, dice aquí, rey de los filisteos en Gerar. Ahora, cuando se habla de Abimelech, ¿sí?, este nombre en sí mismo no es un nombre, por así decirlo, personal, sino más bien un título. Abimelech significa, sí, padre rey, sí, padre rey. Eso es más o menos como cuando usted ve en la tierra de Egipto y se nombra acerca de Faraón. Faraón también es un título, porque cada uno de estos reyes tenían sus propios nombres. Entendamos pues que cuando se habla de Abimelech, bien pudiera entenderse ya para términos modernos, como que usted le diga a alguien presidente, que también es un título, una jerarquía en una nación. Cuando entonces se lee en Génesis capítulo 26 que Isaac fue a Abimelech, fue a un rey, sí, conocido también como, sí, padre rey. Rey de los filisteos, dice ahí, en un lugar es precisamente llamado, dice la Biblia, Gerar. En ese lugar, sí, yo quiero que usted me acompañe porque esto tiene una correlación con Génesis capítulo 20. En ese mismo lugar ya el padre de Isaac también lo había visitado. Sí, retrocedamos por un momento a Génesis capítulo 20 y podrá ver en ese lugar que también en su debido momento Abraham estuvo allí. De allí dice el verso número 1 del capítulo 20, partió Abraham a la tierra, dice, ¿de dónde? A la tierra del Neguib. Verso número 1, a la tierra del Neguib, y acampó entre Cades y Shur. Recuerde que Shur era los que vinieron ayer a la enseñanza, Shur era un desierto, amén, un desierto. Verso número 1, y habitó, dice la Biblia, como forastero. ¿En qué lugar? Habitó como forastero, sí, en Gerar, amén. Verso 2, y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y nuevamente, mire, encontramos, sí, a este personaje. ¿Qué dice ahí? Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Sí, eso ya fue motivo de estudio, pero nuevamente aparecen los personajes. Abimelech. Ahora, este Abimelech del capítulo 20 del Génesis es el mismo de aquel que se nombra en Génesis capítulo 26. Pues déjeme decirle que no. ¿Por qué? Porque Abimelech, vuelvo y repito, era un título. Sí, pero recuerde que ya había vivido Abraham. ¿Cuántos años vivió Abraham y murió? 175 años. Amén. Abimelech en su debido tiempo de vida, cuando fue contemporáneo de Abraham, no vivió 175 años. Si queremos realmente darle, a este personaje, si queremos darle simplemente una identidad, obviamente se puede decir que el hijo de Abimelech bien pudo haber sido el rey en los tiempos de Isaac. Amén. Para poder ubicarnos bien en el escenario bíblico. Ahora recuerde, Gerar, era una de las ciudades principales de Filistea. Muchos mencionan que Gerar en ese momento, era la capital de Filistea. Por eso es que esa ciudad, tenía como rey, o gobernaba en ese lugar, Abimelech. Ahora, vayamos nuevamente a Génesis capítulo 26. En el versículo ahora, verso número 2. La Biblia dice que se le apareció Jehová y le dijo, ¿a quién? A Isaac, hijo de Abraham. Se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas
sí, a Egipto. ¿Por qué? De pronto usted dirá, bueno, Isaac estuvo siempre vagando igual que su padre. Pero recuerde, Dios que conoce la intención del corazón, bien pudo haber escudriñado la mente y el corazón de Isaac, y en él se pudo haber encontrado la posibilidad de que a consecuencia de la hambruna, sí, vaya a Egipto a buscar provisión. Recuerde siempre esto, mi amado hermano, en la Biblia nada aparece al azar, sí, cuando de diálogos o textos se refiere. Dios sí debió haber escudriñado el corazón de Isaac y debió haber visto en su interior que él tenía toda la buena gana de irse a Egipto. Por eso es que Dios le dice, no desciendas a Egipto. De pronto en Gerar había provisión, pero no había la necesaria. De pronto en Gerar había cierto tipo de recursos para poder pasar el hambre, pero no en la abundancia de pronto como se lo pudo haber obtenido en Egipto. De ahí que el Señor le alerta, de acuerdo al verso número 2, le alerta y se le anticipa a quién, a Isaac, y le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Amén. Algo muy similar también le dijo Dios en su debido momento. ¿A quién? A Abraham. Sí, vayamos por favor al mismo libro del Génesis, en los primeros capítulos. Capítulo número 12 del libro del Génesis. Verso número 1. Génesis 12, verso 1. Dios también le dice algo similar a lo que le dice a Isaac. Dios se lo menciona a Abraham. ¿Lo tiene? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Y a dónde lo envía? A la tierra que dice que te mostraré. No le dice a tal lugar, simplemente le dice al lugar que yo te voy a mostrar, nada más. Eso es como salir básicamente a ciegas. Ándate de este lugar, sí, pero ándate que ahí en el caminar yo te voy a decir a dónde tienes que llegar. De la misma manera, en Génesis 26, Dios le dice al hijo de Abraham, habita en la tierra que yo te diré. ¿Qué tuvo que hacer este hombre luego de la palabra que Dios le había dado? Tuvo que avanzar. Versículo número 3. Habita como forastero, es decir, no hagas casa en el lugar donde yo te voy a decir que tienes que ir. No edifiques, no hagas una gran ciudad. Solamente habita ahí como un forastero, es decir, como una persona transeúnte. Yo no sé si antes se veía con mayor frecuencia, sí, pero antes dentro de la ciudad se veía en ciertos puntos estratégicos, sí, carpas donde habitaban los famosos gitanos. Amén. Sí, diría yo, personas nómadas que no tienen un lugar fijo donde vivir. Habitaban simplemente como forasteros. Génesis capítulo 26, verso número 3. Habita como forastero en esta tierra. ¿Y qué sucederá si lo obedecía? Estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Verso número 3. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Qué juramento le había hecho? Verso 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Vayamos a Génesis, por favor, y corroboremos esa bendición. En los primeros capítulos, nuevamente, capítulo 12, verso número 2 y 3. Génesis 12, verso 2 y 3.
¿Lo tiene? El Señor le dice a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vayamos y nuevamente entonces a Génesis 26. Verso número 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué hizo entonces Isaac? De acuerdo al verso número 6, habitó pues Isaac ¿en dónde? En Gerar, capital de Filistea. Verso número 7, ¿qué aconteció en ese lugar? Y los hombres de aquel lugar, sí, algo hicieron. Los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió: es mi hermana. Amén. Es mi hermana. Ahora pregunta, sí, haciendo el análisis que ya lo hemos hecho en otras enseñanzas. Rebeca, ¿qué venía a hacer? Sí, de acuerdo a la parentela. Sí, ¿qué venía a hacer para Isaac? Era su prima. Sí, pero luego de haberse allegado a ella, ¿qué venía a hacer ahora? Su esposa. Amén. Pero sí, la Biblia menciona que Isaac tuvo un temor, tuvo miedo de presentarla como su mujer. ¿Por qué? Mire lo que dice Génesis capítulo 26, versículo número 7. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarán por causa de Rebeca. Pues ella era de hermoso, dice la Biblia, de hermoso aspecto. Ahora recuerde, ¿cuántos años tenía aproximadamente Isaac? ¿Cuántos años tenía? 60 años de edad. Recuerde, esto ya lo estudiamos. Sí, cuando le nacen sus hijos, ¿cuántos años habían pasado? ¿A los cuántos años se casó? 40. 20 años después, recién tiene a sus dos primeros hijos. ¿Cómo se llamaban? Jacob, sí, y Esaú. Es decir, que este hombre ya tenía, para esas alturas del partido, tenía 60 años de edad. Ahora, de acuerdo a nuestra manera de ver la vida, un hombre en sí, joven o ya entrando a la ancianidad, obviamente que sí. Pero sin embargo, la Biblia menciona en el versículo número 7 que aun cuando él ya era un anciano, sí, o entraba a la ancianidad, obviamente que su mujer también debió haber ido casi por la misma edad. Han de haber tenido unos 5 o 10 años de diferencia, no más. Ella debe haber tenido sus 50 a 55 años de edad, hablando propiamente de quién, de Rebeca. Verso número 7. Dijo él, sí, porque tuvo miedo, sí, decir qué cosa, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y se repitió un mal, algo que había hecho Abraham en dos oportunidades, tanto en Egipto como en la tierra de los filisteos. Recuerde, mi amado hermano, sí, vayamos por favor a la escritura. Génesis capítulo 20. Verso 2. Génesis capítulo 20, verso número 2. ¿Qué dice la Biblia?
¿Lo tiene? Y dijo Abraham de Sara, dice ahí, su mujer es, ¿qué cosa? ¿Cómo la presentó? Frente a justamente a los filisteos. Es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió, ¿y qué hizo con la hermana supuestamente de Abraham? Fue y la quiso tomar, dice aquí, y la tomó, sí, a Sara. Es decir, que tenía pretensiones de tomarla por mujer. Ahora, pregúnteme, amado hermano, si usted de alguna manera, aun cuando yo sé que en la actualidad esto casi ya no se da, esto se ve más en lugares apartados de la ciudad, en los campos, sí, o en lugares que obviamente no existe una mayor, diría, cantidad de población para elegir, sí, a la pareja, sí, pero si usted tuviera de pronto la oportunidad o la ocasión de casarse con un pariente ya casado, ¿cómo lo presentaría? ¿Como su pariente o como su esposo o su esposa? Vamos a suponer que se casen entre primos, pero ya casados, ¿cómo lo presenta ante la sociedad? Es mi primo. Imagínense que usted va a una reunión, sí, de pronto de trabajo, una reunión social, sí, y cada quien va agarrado de la mano con su esposa, ¿no? Y de pronto usted va, llega a ese lugar y le dicen, ¿cómo está, caballero? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Y quién es quien le acompaña? Es mi prima. ¿Qué llegará a pensar la esposa suya si la presenta como una pariente y no como lo que es, sí, de una manera, ya diría, formal, como su esposa? Ella puede sentir dos cosas. La primera, ella puede de alguna manera, sí, apreciar que usted a ella no la quiere. No la quiere. Que simplemente sea, sí, que no hay, sí, frente a los demás una apreciación, sí, de que usted está ligado con ella y que se enorgullece de ella por lo que ella es a su lado. Es su esposa. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, sí, sobre todo en los varones, se hacen invitaciones sociales de pronto para Navidad, fin de año, qué sé yo, un aniversario, sí, y le dicen a usted como empleado, venga usted y su esposa está invitado, pero el bandido del marido va solo y deja a la mujer en casa. Sí, nosotros como hermanos en la fe, sí, tenemos un amigo, ya no digo hermano, un amigo, el cual se avergonzaba de su esposa. Sí, él siempre caía en las reuniones, pero con sus hijas, pero nunca con su mujer. Ahora, ¿cuál era el agravante? Que él, obviamente, no lo decía, pero se notaba, ella era de más edad que él. Y obviamente, al ser de mayor edad que él, sí, se veía la gran diferencia, sí, diría yo, entre la apariencia de la mujer y la apariencia de él como marido. Muchos inclusive le podían decir, oiga, ¿qué? Es su hijo. Le decían a la esposa. Y ella se sentía mal. Porque se veía la diferencia. Sí, por la edad. Ahora bien, pero más allá de todos estos agravantes, sí, amado hermano, la Biblia dice que el marido y la mujer son una sola carne. Y uno no puede bajo ninguna circunstancia negar el amor que se debe de tener entre marido y mujer. Sí, si usted se avergüenza de su esposa o se avergüenza de su marido, amado hermano, usted mismo se está denigrando como ser humano. Nadie, dice la Biblia, Jesús lo dijo, nadie aborrece, sí, su propio cuerpo, sino que a sí mismo se cuida. Ahora, la Biblia menciona en Génesis capítulo 20, verso número 2, que Abraham, el padre de ¿quién? De Isaac, hizo lo mismo en el mismo lugar. Amén. A la mujer la presentó como su hermana. Y en Génesis capítulo 26 vemos a Isaac repitiendo los mismos errores que su padre. Génesis capítulo 26 pues nos sigue diciendo, verso número 7, pero en la parte final. Es mi mujer, sí, no lo había mencionado, claro está, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca.
pues ella era, ¿cómo era la anciana? ¿Cómo era esta mujer de avanzada edad? Era de hermoso aspecto, es decir que todavía guardaba sus encantos, no andaba descuidada, no andaba bajo ninguna circunstancia, ¿verdad?, en harapos. Mucha gente asocia, sí, el descuido externo como piedad ante los ojos de Dios. Mientras más descuidada, mientras más desgreñada, mientras más cara lavada, es más cristiana. Está equivocado. Usted no puede asociar la santidad con una despreocupación de sí mismo como persona. A veces sí, a las mujeres cristianas, sí, por dogmas humanos, tratan de asociar dentro de las iglesias, sí, diría yo, una exagerada o una excesiva despreocupación por su apariencia, asociando que mientras más sencilla se vea, más cristiana o más santa es. Y estamos en un error. Sí. Si algo Dios mira a la hora de establecer una relación, una vinculación de armonía y de comunión con Dios, es cuando Él mira el corazón. Sí, el Señor se lo dijo a un gran profeta. Acompáñeme por favor a la primera carta de Samuel. Primera carta de Samuel. Capítulo número 9. Primera de Samuel, capítulo número 9. Capítulo número 8, perdón. No, discúlpeme, estoy sumamente extraviado con el texto. Espera, un ratito. Primera de Samuel, capítulo número 16, estaba confundiendo del rey, sí, Saúl al rey David. El 16, me confundí de personaje. Primera de Samuel, capítulo 16, ahí estamos. ¿Lo tiene? Dice el Señor. Vamos a leer versículo número 1 en adelante. Sí, vamos a leerlo de una manera antifonal para poder avanzar en la enseñanza. ¿Lo tiene? Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reciba no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey, sí, de un rey. Verso número 2, léalo por favor. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Yo que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: amén. Ahí hagamos el pare. Y aconteció, que dice ahí, que cuando ellos vinieron, él, hablando de quién, él, de Samuel, él vio a Eliab. Eliab era el primogénito ¿de quién? De Isaí. El primogénito, el primer hijo de Isaí. Verso número 6. Cuando él vio a Eliab, dijo, ¿dónde dijo? En su corazón. ¿Qué fue lo que mencionó?
de cierto, delante de Jehová está su ungido. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? Verso número, sí, versículo. Ahora, no pierda por favor. Ahora sí, venga, primera de Samuel. Vayamos, retrocedamos, ahora sí. Sí, primera de Samuel. Capítulo número 9. Primera de Samuel, capítulo número 9. Verso 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Biel. Ahí viene la descendencia, los antepasados. Hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Verso 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Cómo era Saúl? Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, es decir, sumamente alto. Sí, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ese fue el primer rey que Dios escogió para que sea, sí, el líder máximo de la nación. Y obviamente, ¿quién? Samuel se había hecho un perfil. Samuel se había hecho en sí mismo, sí, una especie de radiografía. ¿Qué había dicho Samuel? A Dios les gustan, sí, para reyes, ¿qué cosa? Gente hermosa, gente joven, sí, y gente alta. Cuando le tocó ir donde Isaí, primera de Samuel capítulo número 16, versículo número 6, cuando vio a Eliab, ¿qué dijo? Este es. ¿Por qué? Porque lo vio joven, hermoso y corpulento. Dijo, ese es ungido. Pero Dios le da una lección ¿a quién? A Samuel. Verso 7. Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer. ¿Qué más? Ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Amén. Si volvemos nuevamente a Génesis capítulo número 26, entonces bien podríamos decir, sí, que Dios no se fija muchas veces en cómo nos vemos para poder aparentar o no piedad. Pero dentro de un matrimonio, mi amado hermano, el cuidado y la atención personal de la pareja sí debe ser relevante. ¿Para qué? Para estimular aún el amor entre marido y mujer. No pienses que porque no te pintas así de pronto, no es que estoy fomentando tampoco esto, pero no pienses que si no te pintas, si no te arreglas, sí, eres más cristiana. Tampoco vayas a pensar de que si andas, sí, como piñata, bien decorada, sí, también dices, ay, soy cristiano. No, no. Siempre hay que guardar la línea de la prudencia. Siempre hay que guardar la línea de la sensatez para vestirnos de una manera honrosa también y arreglarnos de una honrosa honrosa, tanto como para el Señor y para su pareja. Ahora bien, dice la Biblia, volvamos por favor a Génesis capítulo 26, que la mujer de Isaac era hermosa, pero la había presentado, recuerda, ¿cómo la había presentado? Como su hermana. Gravísimo error. Gravísimo error. Versículo número 8. Sucedió que después que él estuvo allí, dice muchos días, posiblemente hayan sido meses. Recuerda que hubo una gran hambruna y esa era la causa por la que él se encontraba allí. Los hombres de aquel, el verso número 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec. ¿Quién era Abimelec? El rey de Gerar, de Filistea. Recuerda que Abimelec era un título. Rey de los filisteos, mirando por una ventana.
Bueno, no sé si se aprecia la ventana, pero bueno, aquí vemos a alguien que está por ahí escondido. Mirando por una ventana, ¿qué pasó? Vio a Isaac que acariciaba ¿a quién? A su hermana, ¿verdad? ¿A quién acariciaba? Dice ahí, acariciaba a Rebeca, su mujer. ¿Cuántos años tenía Isaac? 60 años. ¿Cuántos años tenía? ¿Qué hacía a los 60 años con su mujer? La acariciaba. Hay quienes ya tienen 40 y se han olvidado de acariciar a su. Dice, eso era cuando éramos jóvenes, cuando éramos novios. ¿Verdad? Y ahora soy viejo, voy a estar en estas adefiosidades y tantas cosas. No, hermano. La Biblia, mire cómo nos demuestra que la edad no es una limitación para demostrar afectividad y sentimientos para con su mujer. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía este anciano de 60? Acariciaba a su mujer. Es decir, que le daba un trato digno, si a pesar de la edad que ellos ya se manejaban como pareja. Recuerde, Isaac tenía 60 años de edad y todavía la piropeaba, la sobaba, la acariciaba, sí, a la que él había tomado por mujer cuando era joven. ¿Sí? ¿Por qué lo hacía? Obvio, hay un lineamiento bíblico también para esto. Acompáñeme por favor a la escritura. En la primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, ¿lo tiene? Capítulo número 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Verso 7. Ahí tenemos una orden de Dios para los maridos. Vosotros maridos, ¿cuántos son esposos acá? Amén. Igualmente, eso significa que ellas también deben de hacerlo, porque si dice igualmente debe de ser una acción de reciprocidad. Amén. Por eso dice igualmente, vivid con ellas. ¿Cómo debemos de vivir con nuestras esposas? Sabiamente, es decir, no con necedades. Amén. Si usted vive con ella con sabiduría, obviamente en su hogar no van a haber, sí, las frecuentes riñas o desacuerdos que suelen haber dentro de los hogares que no utilizan la sabiduría de Dios para poder vivir con su pareja. A veces, mi amado hermano, parece mentira, pero son, sí, insignificancia o minucias las que ocasionan problemas dentro de los matrimonios cristianos. ¿Sí? Pelean, ¿por qué? Porque el agua no está hervida. Pelean, ¿por qué? Porque el calzoncillo no está metido en el cajón de la ropa interior. Se pelea simplemente porque sí, en el desayuno le faltó un poco más de azúcar, sí, una cucharadita más de azúcar a la taza de café. Tonterías. Amén. Y esas tonterías son ocasiones para grandes distanciamientos, para abismos dentro del matrimonio. ¿Verdad? ¿O estoy hablando solamente de mi hogar? Tonterías, mi amado hermano, son muchas veces los pretextos para detonar grandes guerras dentro del matrimonio. Por eso es que la Biblia nos recomienda a nosotros como esposos que debemos de vivir con ellas, ¿qué cosa? Sabiamente, pero no con la sabiduría que tú adquieres con tus amigotes del barrio.
no con la sabiduría o los consejos que te dan los compañeros de tu trabajo mal formados, sino con la sabiduría que nunca se ha equivocado en la vida. Y esa sabiduría solamente la vas a encontrar ¿en dónde? En la palabra de tu Dios. Hay quienes aplican consejos ajenos. Ellos mismos viven en fracaso y viviendo en hogares fracasados, ellos asumen consejos y lo quieren aplicar en sus casas. Si no hay autoridad, si ellos mismos no viven como Dios les agrada, ¿de qué manera te beneficiará un consejo de un mundano, de alguien que no tiene temor de Dios? El que está separado le dice a usted cómo debe vivir con su esposa. Aquel que le ha pegado a su mujer le viene a decir a usted cómo tiene que tratar a su esposa. Imposible, mi amado hermano. Usted tiene un manual, sí, de trato aún de la intimidad dentro de su relación conyugal. Y ese manual lo va a encontrar ¿en dónde? En la Biblia, aún para tratarla en la intimidad, sí, dentro de su lecho, dentro de su cama. No compre el Kama Sutra, mejor lea el libro de Cantar de los Cantares. Amén. Algunos esposos me miran asustados. No se asuste, amado hermano. La Biblia dice que debemos vivir con ellas sabiamente. ¿Qué hacía Isaac con su viejita? ¿Qué hacía el viejito con su viejita? Aún en su edad avanzada, si no perdía, diría yo, si esta preciosa demostración de sentimientos, ya que acariciaba. Y acariciar es estimular el amor dentro del matrimonio, ¿verdad? Hay esposas que ya no saben, ¿no?, qué es ya a la presente fecha una caricia o una palabra agradable de su marido. Simplemente el marido cuando entra a casa pide comida, pide ropa limpia, pero nunca pide un beso, nunca pide un abrazo, o lo que es peor, nunca lo da. Amén, esposo. Bendita la gloria de Dios. Voy a cambiar de mensaje, no, vamos a predicar de otra cosa. Dele porque es soltero, pues bendito. Cásese si va a ver, ahí lo quiero ver. Ajá. Ya vendrá después la esposa de Ramoncito a pedir consejería. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. ¿Qué debemos de hacer entre otras cosas con nuestras esposas? Dando honor. A veces decimos hay que darle honor a los símbolos patrios. ¿Qué hace con la bandera y el escudo en un día feriado, por así decirlo? ¿Qué hace? ¿Qué se le enseña a los estudiantes? Darle honor, reverencia, respeto. Mire, a un objeto. ¿Qué se le enseña a la iglesia? De pronto, si dentro de la iglesia, con ciertos implementos de la iglesia, que tengan respeto. Dice, no, Víctor, aquí no corra, que aquí es el altar de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hay del altar de tu esposa? ¿Qué hay, sí, del honor para la esposa? Hay esposas que suelen ser trapeadores en las manos de los esposos. Hacen con ella lo que les da la gana. ¿Sí? No le dan la dignidad, no le otorgan el respeto que ellas se merecen. Pareciera ser que en vez de casarse, sí, con una esposa, se han casado con una, sí, empleada. La Biblia nos enseña que debemos darle a la mujer, dice ahí, el honor, sí, que ella se merece, y lo dice por una sencilla razón. Como a vaso, dice la Biblia, como a vaso más que es tu mujer, de acuerdo al concepto de Dios, la mujer es un vaso más frágil, se puede resquebrajar, se puede romper, la puedes perder.
Parece que el trato es uno de separación dentro de las uniones, aún cristianas. Hay esposos que sí, aún dentro del cristianismo ofenden cristianamente a sus mujeres. Jezabel le dicen a la mujer. No te sujetes. Oiga, son diestros ¿para qué? Para manipular las escrituras. ¿Pero para qué? Para ofender a sus mujeres. Sujétate a mí. ¿Hasta qué punto, mi querido hermano, una esposa debe de serle sujeto a su marido? ¿Hasta el golpe? ¿Hasta la ofensa verbal? ¿Hasta el rechazo? Tú quédate, porque yo mando en la casa. Y él solo sale. Y a la mujer la sigue teniendo de lunes a domingo metida en una cocina o en una lavacara. Alaba que Cristo vive, aleluya. Duro, ¿verdad? Él sí puede salir, ella no. Él sí puede renovar los zapatos, ella no. Él sí puede, ¿verdad?, tener teléfonos de última tecnología, ella no. Él sí puede ir a la playa, ella no. Amén. Aleluya. Para el domingo en la noche está mejor esto. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Por qué? No solamente porque ella es frágil, sino que la Biblia dice como coheredera. Es decir, el mismo honor que vas a recibir tú como hombre cristiano, va también a recibirlo ella, porque es coheredera juntamente de ¿qué cosa? De la gracia de la vida. Tú irás para el cielo, ella también. Tú vas a experimentar el sentarte junto a Jesús, ella también. A ti te van a poner una corona de oro, a ella también. Porque Dios no hace acepción de personas. Sí, para Dios ya no hay sexo allá en el cielo. Seremos, dice la Biblia, como los ángeles. Amén. No minimices a tu mujer. Ella puede saber inclusive más que ti de la Biblia. Ella puede inclusive orar más que ti. Puede tener más fe que tú. Ella necesita ser tratada, sí, como una hija de Dios. Amén. El texto termina con una gran advertencia para los maridos que no saben tratar a sus esposas. Una gran advertencia. Para que vuestras oraciones, ¿qué le dice al hombre o a los maridos? Si tú no tratas bien a tu mujer, es lo que le está diciendo, diría yo, transliterando el texto, haciéndolo más criollo. Si tú no tratas bien a tu mujer, tus oraciones van a ser rechazadas. Porque las lágrimas de ella, el quejar de ella ante su Dios, va a traer repercusiones sobre tu vida, sobre tus propias oraciones. ¿Por qué? Malaquías lo dice, no lo voy a topar. ¿Por qué? Porque hemos sido desleales con la mujer de nuestra juventud. Cuando estaba 90, 60, 90, era abrazo, sexo todos los días, caricia, paseos, ¿verdad? La llevabas a todos lados. Hoy que se ha desproporcionado porque te ha parido todos los hijos que te ha dado, te has olvidado de ella, ya no la llevas a un dentista, no la sacas a pasear y hasta el culto no la quieres traer. Pero no pasa aquí, es en otra iglesia. Amados hermanos, nuestras esposas necesitan recibir el honor que ellas se merecen. ¿Cuántos le van a dar ese honor? Bendito, tragando grueso, amén. Dice, con fuerza y con alegría. Génesis capítulo 26. Recuerde. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, verso número 8, Génesis 26, verso 8, Abimelech, rey de los filisteos,
mirando por una ventana. Ahora es evidente que Isaac cometió un grave error. Una, que mintió. Y dos, vivió tan cerca dentro de la ciudad. ¿Qué le mandó Dios a vivir? ¿Cómo le mandó a vivir? Como forastero. Como forastero. ¿Sí? Pero vivió tan cerca que cuando el rey sacaba la cabeza por la ventana ya los veía. Como cualquiera diría, en el patio. Verso número 8. Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba ¿a quién? A Rebeca, su mujer. ¿Esto va a traer consecuencias? Claro que sí. Pero el próximo domingo lo estaremos analizando con la ayuda de Dios. Es que después nos caen nuestros niños y se pierde totalmente, ¿sí?, la comunión de la enseñanza. Pero entendamos esto. Si usted se esfuerza en su relación, usted también va a cosechar de esa relación, aun cuando sea viejo, sí, la misma reciprocidad que usted ha podido en ella cultivar. Si no lo está haciendo, si se ha olvidado de su mujer, si ya no le está rindiendo a ella, sí, todas las caricias, la afectividad, cariño, amor que ella se merece, comiéncelo a hacer desde este día domingo. Amén. Usted se casó con él o con ella, sí, no por los hijos. Se casó con él o con ella porque lo amaba o la amaba a ella. Amén. Que Dios añada mucha bendición a esta enseñanza para la gloria de su reino. Amén. Alabemos a Cristo en esta hora. Aleluya.